Hechos 2, versículo 41 y versículo 42. Y dice así la palabra del Señor, si nos ponemos de pie como un acto de reverencia a la lectura de la santa palabra de Dios. Dice, así que los que le recibieron, con rojo, recibieron su palabra, fueron bautizados, subraye, bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, subrayado, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué subrayamos ahí? Comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan subrayado, y en las oraciones. Amén. Cortita la lectura de la palabra, pueden tomar asiento. Hace un tiempo atrás hubo una campaña a nivel del gobierno, de los medios de comunicación, en que uno elegía al personaje que consideraba más importante en la historia de Chile. Evidentemente que yo voté como 5,000 veces por Arturo Prat Chacón, que es mi héroe favorito, porque hay tantos personajes famosos que hicieron grandes cosas por nuestro país, tenemos premios Nobel, tenemos científicos, pero la imagen de Prat para mí tiene tantos ribetes, porque fue un personaje que no solo fue un héroe histórico, no solo fue un héroe que tuvo que ver con la batalla o con el combate naval de Iquique. Hizo muchas cosas. Prat era profesor, ¿sabían ustedes que era profesor? Y le enseñaba a leer a la gente en forma gratuita. Él fue abogado, fue agente secreto de Chile en Argentina, hizo un montón de cosas. Su tesis versaba sobre temas de elecciones y sobre cómo cuidar la democracia. Entonces es un personaje multifacético notable. Pero me quiero referir, cuando uno estaba en la escuela, yo me acuerdo que nos aprendíamos de memoria la arenga de Prat. Muchachos, la contienda es desigual. Antes se hacía eso. Creo que ahora se va a volver a cantar el himno nacional el día lunes, en el acto de los lunes. ¡Maravilloso! Al fin vamos a recuperar nuestros valores patrios. El respeto a nuestra institucionalidad y a nuestra nación. Oramos por nuestras autoridades, que Dios les siga dando sabiduría para gobernar este país de esa manera. Y una de las cosas que quiero destacar para lo que hoy día quiero compartir con ustedes y con los hermanos que nos siguen a través de las redes cuando escuchan este sermón, es esa frase que dice, y si yo muero, ¿qué dijo? Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. La pastora Inés, como hija de Marino, tiene que saberse la cuestión. Infante Marina, mi suegro, músico notable. El hermano Héctor Manuel Guzmán. Hermanos, ¿qué convicción más grande de un hombre que tiene una percepción de cuál es su deber? De repente nosotros quisiéramos, de alguna manera, quitarle el cuerpo al deber, a la responsabilidad, pero hermano, no se puede. Uno tiene que asumir su deber, su responsabilidad. Y lo amable no quita lo valiente, dice un dicho por ahí. Por lo tanto, evidentemente nosotros sabemos cuál es nuestro lugar y sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Cuidar a nuestra familia es nuestra responsabilidad. Guiar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Aconsejar a los más jóvenes es nuestra responsabilidad. Orar por los hermanos es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que yo quiero hoy día destacar en esta frase de Prat es que él, sabiendo que él sabía cumplir con su deber, él tenía un logro mayor. ¿Sabe cuál era la confianza de Prat? Decía, yo sé lo que voy a hacer, lo tengo claro. Sé lo que es mi responsabilidad como comandante de este barco y mi rol con mi país. Eso lo tengo claro. Y él sabía que si tenía que dar la vida, que de hecho lo hizo así, tuvo que dar la vida por nuestra nación para defender a nuestra patria, él lo iba a hacer. Eso estaba por descontado, eso no tenía problema. El tema de orgullo para él, y que es una pregunta para usted y para mí, él decía, y tengo otra seguridad. La seguridad que tengo es que si yo no estoy, escuche esto con mucha atención, los que yo he formado, aquellos que me escucharon, aquellos que estuvieron bajo mi responsabilidad, van a seguir la misma línea. Oiga, esas son palabras mayores. Ese es un desafío mayor. Porque ya es un desafío que tú y yo, hermanos, seamos fieles al Señor. Eso ya es un desafío. Es difícil servir al Señor en este tiempo. Es difícil caminar con Cristo. Es difícil mantener los valores cristianos. Es difícil honrar a Dios. Ya es difícil para nosotros. Pero podemos tener la certeza que el día que nosotros nos estemos
animando, diciendo ya, pues levántense, no, si tenemos que ir. Tenemos la certeza que nuestros hijos y después nuestros hijos le enseñarán a nuestros nietos que ese valor de servir a Dios debe ser así. ¿Tenemos esa certeza? Bueno, Prat la tenía. Y al parecer, de cómo se desarrolla ese fenómeno, ese acto notable de valor patriótico del combate naval de Iquique, Prat tenía toda la razón. Él cayó, después siguió Uribe y después siguió todos los tenientes, subtenientes, y nunca nadie bajó la bandera. Y de las cosas que nos honra en nuestra historia, que cuando la Esmeralda se hunde en la rada de Iquique, se hunde con esa bandera chilena al tope. Nadie bajó los brazos, nadie se echó para atrás, nadie se amilanó frente al desafío, sino que siguieron cumpliendo con su deber. Dicho esto, que tiene que ver con mi introducción, hay una cosa que yo debo destacar y que tiene que ver con el concepto, hermanos, de lo que tiene que ver con lo que nosotros debemos comunicarle a nuestros hijos. ¿Qué debo transportar de lo que yo vivo a mi descendencia? ¿Cuáles son los deberes que ellos debieran cuidar? Y entonces es difícil encontrar algún texto donde se resuma en forma bastante didáctica algunos de los valores más importantes de la vida del creyente. Y encontramos estos textos del libro de Hechos, en que se describe en el versículo 41 algunas de las cosas que eran las prácticas de la iglesia primitiva. Si hay una iglesia que es modelo para nosotros, es la iglesia primitiva. Cuando se inicia el cristianismo, ¿cómo son ellos? ¿Cuánto de lo que hacen ellos debiéramos imitar nosotros? ¿Cuántas de las cosas del siglo I debiéramos transportar a nuestro tiempo? Y aquí vamos a revisar a lo menos rápidamente 6 conceptos que yo les mencionaba mientras leía que hay que subrayar. Primero, así que los que recibieron su palabra, lo primero es recibir la palabra, creer la palabra, recibir a Jesús, hacer un compromiso con el Señor, no solo ser un simpatizante, no solo ser una persona que vengo de repente no vengo, a veces me gusta lo que me enseñan, otras veces no quiero escuchar eso y mantengo una relación como distante. Yo tuve una noticia este fin de semana, así de esas noticias emocionantes. Una de mis sobrinas me vino a avisar que se iba a casar y quería que yo hiciera la ceremonia. Entonces, ella me decía, tío, es que para mí ese momento va a ser un antes y un después. Y evidentemente los que nos hemos casado recordamos nuestra ceremonia de matrimonio como un momento significativo, porque tiene algo para nosotros. Los que tenemos la fe en Cristo teníamos que, por supuesto, el tener ese momento en que queríamos obedecer al Señor y honrar a Dios a través de nuestra relación, entonces tenía un significado para nosotros. En la vida del creyente, el recibir a Cristo es un momento fundamental. Necesitamos tener ese momento de un compromiso con el Señor. No es que yo acompaño, no es que soy el puré del arroz nomás para mi familia, pero en realidad nunca he tenido un compromiso con nada. No, yo quiero comprometerme con Cristo. Y eso es un primer paso. Primera verdad entonces de la iglesia primitiva. La gente lo que hacía era recibir la palabra. ¿Y cuál era la palabra? En ese tiempo se usaba una expresión que era el querigma cristiano, la proclamación de la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Jesucristo es el Hijo de Dios, Él vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre. Él es Dios y el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y esa expresión narraba entonces este primer concepto, recibir a Jesús. Y esta era una práctica, hermano, de la iglesia primitiva. Pero no solo se quedaban en esta declaración de creer, no solo ellos tenían un momento de confesar al Señor y aceptarlo, sino que de inmediato el primer acto de un creyente convertido era bautizarse. Así que los que recibieron su palabra, los que declaran a Jesús como Señor Salvador, los que dicen Jesús es el Señor de mi vida, la primera orden que reciben es, ¿qué hago ahora? Bautízate. Por eso dice, y a los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Eran pocos? Era una enorme cantidad de gente. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué complejo, hermano! Nosotros a veces tenemos que organizar un bautismo 5, 6, 12 y tenemos que complicarnos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo vamos? ¿Y dónde vamos a estar? Y tanta cosa. ¿Cómo se la arregla usted para bautizar 3,000? Si comenzamos a pensar simplemente
lo que son los discípulos. Pensemos en los 11 que quedaron. Y entre los 11 tenían que dividirse estas 3.000 personas. Así que hay un per cápita más o menos importante de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ninguno se echó atrás. La responsabilidad era bautizarse. El bautismo tiene que ver entonces con esta primera acción de sometimiento a los principios y a los valores de la palabra del Señor. Así que ya tenemos dos conceptos importantes de lo que significa el accionar de la iglesia primitiva. En primer lugar, la gente creía, aceptaba a Cristo. En segundo lugar, se bautizaba. Versículo 42, donde están los otros 4 conceptos de la iglesia primitiva que vamos a revisar hoy. Dice así, tercer punto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué importante esto, hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era simplemente una cuestión social, no era una cuestión que no, me encanta encontrar a las hermanas, las amo tanto, todas usamos el pañuelo naranjo. No se trataba de eso. Era eso también, pero no era lo central. ¿Saben cuál era lo central de la iglesia? La doctrina de los apóstoles. La enseñanza de la palabra. Y donde quiera que iban los cristianos, lo primero que se hacía, la palabra. Enseñanza, doctrina. Era una cuestión que no paraba nunca. Y de hecho, todo lo que hizo la iglesia primitiva fue en torno a la enseñanza de la doctrina. Nosotros tenemos la bendición de que ahora tenemos toda esa doctrina plasmada aquí, en la palabra del Señor. Entonces aquí nos encontramos en una disyuntiva. Podemos desarrollar una labor misionera basada en un montón de costumbres, elementos sociales, elementos motivadores. Podemos desde este púlpito estar siempre hablándole a usted que usted es lo máximo, que usted es la niña de los ojos de Dios y que usted, los ángeles de la eternidad la llevan en las manos por la vida y que usted es punta de lanza y que nunca le va a pasar nada malo, que nunca le va a doler la cabeza ni va a tener alguna enfermedad estomacal, porque como usted es hija de Dios no le va a pasar nada malo. Y ese lenguaje y ese mensaje facilista se puede predicar, pero eso no es la doctrina de la palabra. La doctrina de la palabra, hermano, es que los cristianos también pasamos dificultades. La doctrina de la palabra es que también sufrimos. La doctrina de la palabra es que también lloramos. La doctrina de la palabra es que también pasamos estrechez. La doctrina de la palabra es que también tenemos hijos que se nos enferman y que nos angustian. Pero tenemos el consuelo que el Señor está con nosotros. Esa es la doctrina de la palabra. Por eso somos tan drásticos aquí en la iglesia en insistir sobre la importancia que usted conozca la doctrina de la palabra, que usted conozca la Escritura en profundidad. Al tiro paso del aviso económico. Esta semana parten las clases del Instituto Bíblico. Hay clases para todos los estudiantes. Los que quieran partir de cero, están en primer año. Hay algunos que están avanzando ya a su 4º año de estudio. Y damos gracias al Señor por los que han tomado este tiempo para decir, quiero aprender de la Biblia. Quiero aprender en forma sistemática. No solo lo que se predica, no solo lo que compartimos. Quiero estudiar sistemáticamente. Quiero conocer lo que se sabe de Dios del Señor. Quiero conocer al Dios al cual sirvo. Entonces, hermano, la doctrina de los apóstoles era fundamental. Y yo le aseguro una cosa, en el siglo I la cosa no fue fácil. Porque hubo que determinar, el Espíritu Santo tuvo que trabajar con la iglesia para determinar qué es lo que era doctrina y qué es lo que estaba en contra de la doctrina. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Pero una de las primeras situaciones que se producen en el siglo I es la iglesia que sigue a Jesús, la iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ¿debe obedecer la ley del Antiguo Testamento? ¿Se debe circuncidar? Y algunos decían, pero obvio, por supuesto que se debe circuncidar, porque eso dice la Torá, eso dice la ley, y nosotros somos judíos, tenemos que obedecer la ley. Y sin embargo aparece toda la doctrina del apóstol Pablo que dice que todos los principios de la ley del Antiguo Testamento, Cristo los cumplió. En Cristo se cumplieron todas esas normas. Y si nosotros caminamos con Dios, no es por cumplir reglas, sino bajo la gracia del Espíritu Santo. Es por misericordia. No, yo no me hago justo por lo que hago, me hago justo por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y a través de Él tengo salvación. Yo no llego delante de Dios por ser buena persona. Yo no llego delante de Dios por cumplir ciertas normas. Llego porque siendo indigno, Jesús pagó por mí en la cruz. Y Él merece la gloria. Él merece la honra. Nada hemos logrado. Nuestros logros son los logros de Cristo.
Esto es doctrina básica del siglo I. Hubo un enfrentamiento notable entre aquellos que querían que se guardara la ley del Antiguo Testamento y Pablo, que tenía la revelación del Espíritu Santo, que vivíamos por gracia. Y ahí está el concepto de salvación por gracia, por medio de la fe, que fue un concepto de la iglesia del tiempo, digamos, de Lutero, de otros, que caló profundo en la transformación del cristianismo. ¿Somos buenos? ¿Merecemos estar con Dios? ¿Somos, porque venimos a la iglesia, mejores que los otros? No. ¿Sabe cuál es la declaración de la Biblia? Somos todos igual de indignos delante de Dios. ¿Y cómo podemos presentarnos delante del Señor? Porque Jesús pagó por nosotros. Y porque Él con su sangre cubrió y borró nuestros pecados. Entonces no somos mejores que el resto, solamente hemos sido depositarios de la gracia de Dios. Eso es doctrina. Eso es enseñanza. Conocer la Biblia, conocer la profundidad de la Escritura, eso es doctrina, hermano. Y la Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No es la costumbre de cualquiera, no es lo que se le ocurría a cualquier hermano, no es la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué era importante que fuera la doctrina de los apóstoles? Porque lo que hacían los apóstoles era transmitir las enseñanzas directas del Señor. Al final entonces de la ecuación, lo que se pretende es que vivamos una vida como Cristo enseñó, no como se nos ocurra a nosotros. Nosotros podemos tener muchos parámetros. Doctrina de los apóstoles. Cuarto concepto, en la comunión unos con otros. Tener comunión entre los hermanos es un mandamiento de la palabra. Dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. La comunión entre nosotros es importante, hermano. El desear compartir los tiempos de Dios es importante. El que nosotros vengamos a rendirle a Dios culto por lo que ha hecho y reunirnos para levantar nuestras voces y nuestras alabanzas a Dios es importante. La comunión de la iglesia, la comunión en el culto, la comunión en las oraciones, la comunión en la actividad religiosa, entre comillas. También la comunión entre nosotros, que podamos compartir un café, que podamos celebrar una comida, como muchas veces lo hemos hecho en este lugar. Ponemos las mesas, nos sentamos, disfrutamos, compartimos, y uno se goza ver cómo los hermanos están juntos compartiendo una conversación, alegrándose. Tener vida de iglesia. Que yo me alegre de ver a mi hermano. Que no sea una persona que simplemente esté pensando en mi interés y solo vea mi vida, sino que si veo a un hermano que llega, qué lindo verte, hermano, dale un abrazo, dale una bienvenida. Eso es importante, la comunión unos con otros. Es una declaración importante del texto de la palabra del Señor. Quinto elemento que aparece en esta porción de la palabra. El partimiento del pan. Cualquier que podía pensar, dice, esto tiene que ver con comer algo, hacer un asadito. Bueno, al principio era una mezcla rara, porque cuando la iglesia se reunía, hacían unas comidas, hacían el culto, adoraban al Señor, después se quedaban a comer juntos y después también participaban de la Santa Cena. Pero esta expresión del partimiento del pan está asociada derechamente con el concepto de participar de la Cena del Señor. Nosotros cada primer domingo del mes instalamos una mesa lo mejor puesta, lo más lindo posible, como le gusta a la pastora Inés, porque es para el Señor. Y al Señor hay que darle lo mejor. Al Señor no hay que darle mediocridades, porque Dios es un Dios de excelencia. Amén. Aprendimos a decir amén respecto a la excelencia de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, hermano, lo que hacemos es obedecer la ordenanza del Señor. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Reúnanse, traigan una porción de pan, traigan un poco de vino, porque cada una de esas cosas tiene un significado. El pan es símbolo de mi cuerpo que es partido por ustedes. Así como mi cuerpo fue molido, golpeado, triturado, entonces el pan también al ingerirse es molido para ser ingerido por cada uno de los creyentes. Recuerden, hagan esto en memoria de mí. Y tomen una porción de vino recordando que mi sangre fue derramada por ustedes. Entonces, hermano, el participar de la comunión de la Santa Cena no es algo trivial. Todo culto es importante. Siempre venir al culto es una cosa que tiene trascendencia. Y nosotros deberíamos tener la costumbre que hemos heredado del mundo judaico de dedicar un día a honrar el nombre del Señor. Pero de todos nuestros cultos, sin duda, para nosotros tiene una importancia especial el día que hacemos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo un mandamiento directo de Cristo. Jesús dijo, haced. Eso es imperativo. Aquí tengo un profesor de lenguaje.
haced esto. No es, bueno, si están con ánimo, si no hace mucho frío, si no llueve tanto, ahí ven ustedes si lo hacen. No, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Es una orden. Y nosotros procuramos en esta congregación, cada primer domingo del mes, cumplir esta ordenanza. Nos reunimos, recordamos el sacrificio del Señor, recordamos también a los necesitados. Ese día traemos una ofrenda de alimento, que luego es reunida para llevar a algún hogar de nuestros hermanos o de alguna persona. A veces han habido matrimonios pastorales que están pasando estrechez, hemos podido compartir los alimentos. ¿No le da alegría a usted poder obedecer esto del Señor? ¿No le da alegría saber que algo de su alacena, de sus compras, fue a cubrir la necesidad de una familia que estaba pasando estrechez? A nosotros debiera darnos alegría, hermano, saber que alguien fue bendecido por el trabajo que a ti te costó. El aporte que tú hiciste llegó a cubrir la necesidad de alguien que realmente estaba pasando un tiempo de estrechez. Entonces, a los que nos toca llevar estos alimentos, entonces uno tiene una satisfacción tan grande. Llevamos unos días algunos alimentos a un hogar de una persona que estaba pasando necesidad. Y estábamos conversando con el dueño de casa y aconteció un suceso que a mí me pareció novedoso, a propósito de lo que dice Brad. Entonces, antes de retirarnos, le decimos al hermano, ya nos vamos, le dijimos, pero antes de irnos queremos orar contigo, solo con él, orar contigo. Y en cuanto inclinamos el rostro, la esposa que estaba adentro haciendo algunas cosas y sus dos hijitos que estaban, vinieron rapidito, se colocaron al lado de papá, porque también querían orar. ¿Sabe? A lo mejor para usted no tiene mucha significancia. Para mí fue tomarle la temperatura, qué tipo de familia era esa. ¿Sabe por qué? Porque si dos adolescentes de 15 y 16 corren para participar de la oración, eso me dice cómo han sido enseñados. Eso me dice cuál es su actitud respecto a las cosas de Dios. Porque de repente a nuestro hijo hay que andarlo rodeando como el ganado en el campo para poder tener un momento de oración. No, es que no, justo estoy en el juego, no, es que justo es mi programa favorito, nunca hay tiempo para Dios. Pero esos chicos ni siquiera yo los invité. Yo iba a orar por el dueño de casa y ellos vinieron al tiro a abrazar a su papá que estaba pasando por un tiempo difícil de cesantía. El papá está triste, oremos con el papá. Y lo abrazaron, su esposa lo abrazó. Y fue tan lindo eso, hermanos. Entonces, mire, cuando usted y yo logramos obedecer este gesto de compartir con otros, entonces es lindo hacer esto. Porque los que hemos alguna vez pasado un tiempo de estrechez económica, cuando tú no tienes trabajo, cuando no sabes si tienes para pagar tus cuentas, eso produce una angustia muy grande en el corazón. Y saber que alguien te extiende una mano, qué bendición más grande. Si esta iglesia puede hacer eso, nosotros debemos sentirnos agradecidos con el Señor por la oportunidad de ser condescendientes y misericordiosos con el que está pasando necesidad. Los que somos dueños de casa particularmente debemos tener esa conciencia de saber, bueno, si alguien está sin pega, es un tema complejo, es un tema difícil. Muchos de los que están aquí, de los que hemos estado aquí, han pasado esa experiencia de no tener trabajo. Qué angustiante, hermano, qué complicado. Y uno ora y pide al Señor y siempre Dios extiende su mano de misericordia. Por lo tanto, este culto que para nosotros es importante, partimiento del pan, ofrenda de misericordia, momento de bendición, cerramos el culto con una oración con la familia. Los papás abrazan a sus hijos, ponen sus manos en ellos, los bendicen. Eso no es trivial, hermano. Eso es profundamente espiritual. Y es lo que dice la Biblia que hacía la iglesia primitiva. Es parte de lo que nosotros debíamos heredar a nuestros hijos. Las cosas de Dios no son triviales. Las cosas de Dios no son un elemento secundario. Las cosas de Dios son lo más importante de la vida de mi familia, porque de eso depende el futuro de mis hijos y de mis nietos. Yo no voy a poder influir en la vida de mis nietos, de mis bisnietos. Si el Señor no viene, no tengo ni una oportunidad de alcanzarlos a ellos. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Que mis hijos sepan cuál es su deber, porque luego ellos tendrán que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa es mi responsabilidad con la generación que estoy formando. Partimiento del pan. Y la última costumbre, que es una responsabilidad de la hermana Carmen aquí, la oración. La oración. Entonces cuando la hermana Carmencita le diga, hermanita, ¿puedo ir a orar? No se ponga así, ya, voy. Vaya contento. Y diga, orar al Señor es una bendición.
tenemos nuestra costumbre de tener un espacio para que los hermanos tengan un momento de oración durante el culto, durante el devocional, para estar cubriendo este lugar. Ya ve usted que las luchas espirituales siempre nos rodean, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos libertad para hacer todas las cosas? Pero llega el día del culto y hay una cantidad enorme de dificultades para venir a la iglesia. Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Nos acababan de llamar antes de que partiera el culto de algunos hermanos que venían para acá y se produjo problemas de salud, que esto, que se echó el neumático, que llamó una familia, que venían mis primos llegando, que siempre situaciones que tratan de impedirnos llegar a la casa del Señor. Pero ¿sabe? Aprendamos a priorizar. ¿Qué es lo primero para mí? Lo primero para mí es honrar a mi Dios. Porque una vez que yo honro al Señor y lo pongo en primer lugar, todas las demás cosas se ordenan. Todo va bien. Todo va a funcionar cuando pongo al Señor en primer lugar. Por lo tanto, este concepto de la oración, hermano, es un concepto importante. ¿Cuánto oramos? ¿Qué es orar? ¿Orar es solo arrodillarse en el lugar de oración aquí? No, hermano, nosotros podemos estar todo el día haciendo cosas y orando al Señor. Cuando la Biblia dice que nuestra oración dice, orad sin cesar. Ese es el consejo de la Biblia. No, pues Señor, pero voy manejando, ¿cómo voy a estar orando? No, hermano, cuando tú vas manejando y pensando en que el Señor te cuide, que el Señor cuide tu familia, tú puedes conducir y con tu mente estar, por supuesto, concentrado en la conducción y al mismo tiempo diciendo, Señor, vamos bajo tu protección. Nunca haga un viaje sin encomendarse al nombre de Jehová. Nunca haga un viaje sin pedirle al Señor que los acompañe. Señor, vamos en tu nombre, cubre nuestro vehículo porque vamos contigo. Eso es importante, ¿sabe por qué? Porque usted dice, el Señor está presente en mi vida. Y cuando voy a un restaurante a celebrar un cumpleaños, lo menciono, pero por supuesto, si el Señor... No, el Señor, ¿usted cree que el Señor los mira cuando usted va a la iglesia y dice, bien, hijo, muy bien, te estás portando bien? Ahora, ¿y para dónde va esta familia? Van a un restaurante a celebrar el cumpleaños. Ah, no, ¿cómo vamos a celebrar cumpleaños? No, hermano, o sea, el Señor se alegra si usted va a celebrar un cumpleaños con sus hijos. Dios se alegra cuando estamos bendecidos. Dios se alegra cuando nuestra familia está unida. Dios se alegra vernos con gozo en el corazón porque Él es nuestro Padre. ¿Qué padre no se alegra que sus hijos estén bien? Por lo tanto, nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de clamar a Dios. Nunca dejemos de interceder al Señor por nuestra vida. Agradecer a Dios. Honrarlo por todo lo que Dios nos ha dado. Si usted pudo llegar caminando en sus pies, es un motivo más que suficiente para honrar al Señor. ¿Cuántas veces uno ve personas, a nosotros que nos toca ir con mi esposa muchas veces al Hospital Higuera, de repente ve personas que vienen caminando y de repente usted lo ve que va en silla de ruedas y cambió su condición? Entonces, qué bendición tener vida, tener salud, tener un hogar, poder levantarse, poder ser autosuficiente. Hay muchas personas que son dependientes. Se les cuida, se les lava, se les cambia ropa. Para aquellas personas que han sido siempre personas independientes, ¿qué carga debe ser para su corazón que dependa de otro para algo? ¿Qué carga debe ser? Entonces, si tenemos vida, salud, si hay juventud, todo es un motivo de gratitud. Honremos al Señor. Démosle gracias a Dios. No pensemos que las cosas son solo casualidades. Cuando usted tiene bendiciones, son bendiciones que vienen del Todopoderoso. Dios bendice nuestras vidas. Dios prepara caminos. Dios abre opciones que nosotros no tenemos. Es Dios el que está delante de nosotros. Por tanto, sexta cosa que hacía la iglesia primitiva era orar. Orar. Vuelvo al principio. Pratt dice, mientras yo viva, esa bandera flameará de su lugar, conozco mi responsabilidad. Y si yo muero, dice, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Entonces, yo soy un pastor que ya estoy viejo. ¿Cuál es mi mayor preocupación? Que el discurso, el mensaje, la palabra predicada de este lugar nunca cambie. Nunca cambie. Mi primera responsabilidad es que cuando yo no esté, los que ocupen este lugar sigan teniendo la misma fe, sigan hablando del bautismo, sigan manteniendo la doctrina apostólica, sigan manteniendo la comunión de la iglesia, sigan haciendo la Santa Cena como siempre se ha hecho, con la misma excelencia, con el mismo amor, con la misma preocupación, la pulcritud, los manteles limpiecitos. Siga estimulando la oración. Ese es mi deber. Y si yo no lo hiciera bien, evidentemente, ese mensaje no va a llegar a los que estén después que yo. Tú tienes una responsabilidad. ¿Tu fe está transmitida a tus hijos?
¿Tus hijos pueden ver en ti una consecuencia de vida con Dios? Tus hijos pueden decir, no, yo soy más o menos, pero no, mi papá es un hombre de Dios. No, mi mamá es una mujer de fe. Mi mamá es una mujer de fe. ¿Esa es la imagen que estamos dejando? Nuestros hijos pueden dar testimonio que nuestra vida, nuestra conducta es una vida que está en concordancia con lo que dice la palabra. ¿Cuál es la percepción que tienen mis hijos, mis hijas, mis nietos de mi actitud? Porque, mire hermano, uno con la boca puede decir millones de cosas. Pero lo que más importa es mi vida, porque eso es lo que ven las personas que me rodean. ¿Cuál es mi actitud? No, mi papá es buena persona, pero era súper cobarde mi papá. Cada vez que tenía que enfrentar un desafío se arrancaba. ¿Eso espero que digan de mí? No, mi papá era una persona que iba a la iglesia, pero cuando se trataba de conseguir alguna plata y echársela a su cuenta corriente, yo lo vi muchas veces que se ocupó plata en la iglesia y se la guardó para él. Eso es lo que yo quiero que piensen de mí. Hermano, hoy día mi meditación apunta a eso. ¿Qué dicen los oficiales que yo estoy formando? ¿Qué dicen mis hijos, mis nietos? ¿Qué percepción tienen de mi vida? Voy a tratar de ser consecuente con lo que les enseño a los hermanos que predican. Para terminar voy a decir esto. Teníamos una hermana nosotros, una hermana que estaba siempre enferma y sus hijas nunca la acompañaban, nosotros la íbamos a ver a la casa. La hermana Lina era una viejita, enfermita, y pocas veces tuvimos mucho eco con sus hijas. Y ella temerosa del Señor, siempre una mujer de fe, pero enfermita. Le costaba venir a la iglesia, tenía un problema respiratorio muy grande. Y sucede que esta hermana falleció. Le hicimos su ceremonia en una iglesia bonita. No teníamos iglesia, conseguimos una iglesia, le hicimos una ceremonia bonita. Y ahí estaban sus hijas. Entonces yo en esa ceremonia, que por supuesto ella me dio amplia libertad. Ella dijo, cuando yo muera, que mi pastor ordene las cosas, que él diga. Entonces le querían poner un féretro con un Cristo crucificado. Y le dije, pastor, ¿qué le parece? Y le dije, no, saquen al Jesús crucificado, porque nosotros creemos en un Jesús que es victorioso. Déjenle una cruz nomás, una cruz de madera, eso va a ser bonito. Y ella me dio amplia libertad. Y en esa ceremonia donde la despedimos, nunca voy a olvidar las palabras que dije, porque eran significativas para mí. Yo dije, la hermana Lina ya no está con nosotros. Y queda un vacío, queda un lugar que nadie ocupa. Así que yo le digo a ustedes, sus hijas, varias hijas que tenía, ¿quién de ustedes va a ocupar el lugar de ella? Y el cambio que produjo la partida de la hermana es que en sus hijas hubo un llamado a caminar con Cristo. Nunca lo habían hecho, nunca la había visto comprometida, pero al partir su mamá, ellas miraban la fe de una mujer que siempre fue fiel a Dios. No fue llena de dinero, fue una persona humilde, pasó estrechez, pero siempre fue fiel al Señor hasta el día que partió. Y se cumplió esa palabra que dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y esta viejita, flaquita que nosotros íbamos a ver siempre, que la íbamos a saludar, que me enseñó tantas cosas, cuando ella partió, permitió que varias de sus hijas, la mayoría de ellas, comenzaran a caminar con el Señor. Entonces, si yo pienso en ella pudo decir lo que decía Prat. Cuando yo muera, sé que mis hijas van a cumplir con su deber de caminar con Jesús. Podemos decir lo mismo nosotros. Yo puedo decir, tengo seguridad que mis hijos, que mis hijas conocen al Señor. Porque eso es el sumo de un ser humano. Dejar a sus hijos en el camino del Señor. A veces nos hemos esforzado porque sean titulados, porque tengan estudio magíster, porque les vaya bien, sean empresarios, ganen plata. ¿Sabe? El mayor objetivo de un creyente es que sus hijos amen y honren al Señor. Porque cuando hagan eso, en todo serán prosperados. Incline su rostro, tengamos un momento de oración.